Siempre es muy grato recibir aquí, en vivo y en estudios, a Carmen Porteiro. Es la presidenta de la Unión de Exportadores. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias a ti. Hace algunos días decíamos aquí en el informativo sobre el comportamiento de las exportaciones, incluyendo... Mirá vos lo que te voy a preguntar. Dice, las exportaciones totales, lo leemos aquí, ¿no?, en el informativo. Las exportaciones totales, incluyendo zonas francas, alcanzaron, bueno, en este caso, 1.025 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 9% respecto a febrero del año pasado. Y si yo estuviera en la audiencia, me encantaría preguntar, ¿por qué hacen la distinción incluyendo zonas francas? Porque hay volúmenes importantes de producción nacional que pasa por ahí. Entonces, si uno las considera o no las considera, varía significativamente el número. Claro. Entonces, por eso es importante hacer la aclaración de que está contemplado dentro del número. Correcto. El hecho de que estén en régimen de zona franca, de pronto lo que no tienen es una contribución mayor a la economía, ¿o no es así? Se hace cambiar en cierta forma el origen, si se quiere, de la mercadería. Sabemos que las zonas francas tienen, digamos, características fiscales diferentes, pero entendemos que es un sistema también que ha permitido el desarrollo del país en muchos de los rubros, ¿no? Entonces, entendemos que es un instrumento que utilizó el Uruguay muy hábilmente, de forma muy exitosa. Así que bueno, es parte del dato de la letra, ¿no? Está muy bien. No te va y pasean exportaciones por ahí. No. Carmen, ¿qué día sesionan ustedes el Consejo Directivo de la Unión de Exportadores? Nosotros tenemos sesiones por lo general bimensuales. Bimensuales, sí. Perfecto. ¿Y más o menos a qué hora se reúnen? De mañana temprano, 8:30. 8:30 de la mañana. Ustedes empiezan una de estas reuniones bimensuales a las 8:30 de un día X y la terminan seguramente sobre el mediodía, ¿no? Supongo. Un poquito antes. Tratamos de ser lo más expeditivos. Somos muy ágiles, entonces no dependemos del Consejo Directivo para las grandes decisiones. Está bien. O sea, de la sesión del Consejo. Somos muy del WhatsApp. Del WhatsApp. Sí. Pero lo cierto es que, por ejemplo, yo imagino, y esto es una figura casi de caricatura, ¿no? Pero empiezan a las 8:30 y resulta que cuando terminan el mundo ya cambió. Prácticamente. ¿Y cómo hacen con esa incertidumbre brutal? Prácticamente. Organización y trabajo en equipo. La realidad es que son un poco los dos parámetros y lo que ha funcionado también y probado durante el 2025. La realidad es que nos acostábamos con un mundo y nos levantábamos con otro. Claro. En este año se ha dado la continuación de eso también, ¿no? La realidad es que tratamos de distribuir mucho y decir, bueno, a ver, ¿qué necesita? Porque ahí es que te levantás y te cambió la agenda totalmente lo que tenías previsto y es, bueno, tales exportadores necesitan un análisis puntualmente del conflicto y el impacto en el precio del petróleo. Y bueno, distribuir la cancha, tratar de apoyar. Nosotros decimos en la Unión de que somos parte del equipo de los exportadores, porque la realidad es que nadie tiene los equipos preparados para surfear estas olas que se nos que se vienen casi que sin previo aviso. Totalmente. Y no son pequeños movimientos, son grandes. Entonces, un poco nuestro rol en esta instancia ha sido casi de inteligencia comercial, de análisis de datos, de proveer muchísima información. Por suerte, en ese sentido, la Unión tiene un equipo muy sólido técnicamente que apoya y trata de analizar y entender cuál es la necesidad del exportador. Y del Consejo Directivo lo que planificamos son las grandes líneas de trabajo y tratar de hacerlo siempre con un orden del día y más allá de alguna sorpresa que hayamos podido tener, tratar de mantener el foco también en el mediano plazo, porque si no, no llegamos nunca, ¿no? Claro, siempre estamos tapando el incendio. Estamos a las 13:17, me vas a responder algo que de pronto a las 14 ya está superado por la realidad, pero básicamente ya que citaste el caso de esta situación de altísima tensión y en escalada, porque nadie sabe cómo termina, nadie sabe cómo sigue, y allí cómo se incorpora este asunto bien coyuntural, bien puntual, el estrecho de Hormuz en el medio de un debate enorme, el flujo de petróleo internacional muy condicionado por esta situación. ¿Cómo se maneja eso desde el sector exportador, claro?
Y prácticamente que es un tema de análisis de impactos y de contener el riesgo, tratar de tener el riesgo identificado y mapeado y contenido. ¿Cuáles son los impactos puntuales? Específicamente el precio de los combustibles, que estamos viendo cómo se mueve con el paso de los días y de los anuncios, porque ahora hace instantes hubo algún anuncio de Trump que también hizo modificar el precio. Entonces, las respuestas de los mercados son muy rápidas. Ahora, ¿cuál es la respuesta también de Uruguay? En ese caso, entendemos que hubo algunas compras anticipadas de petróleo por parte del gobierno, aprovechando tipos de cambio favorables en aquella instancia, y deberíamos poder tener previsibilidad sobre el precio del combustible y que no sea un factor que distorsione tanto la ecuación del exportador. O sea, que las fluctuaciones que está teniendo hoy el precio del petróleo no bajen en cascada a el consumidor final o a las empresas que los utilizan como insumos primarios. Pero hay otros factores de los cuales quizás no tenemos tanta previsibilidad, como por ejemplo el precio de los fertilizantes y los costos logísticos. El combustible no solamente lo utilizamos nosotros como medio de producción, sino que es utilizado por los buques, por las aerolíneas. O sea, sabemos que hay una transición energética, pero el principal combustible sigue siendo fósil. Claro. Entonces, ya estamos viendo impactos en los costos para la movilidad de los bienes. Claro. Entonces, es eso, ¿no? Es como poder mapear, entender qué riesgo puedo gestionar y qué otro va a ser, como decíamos recién, parte del dato de la letra, y tratar de entenderlo y ver qué otro factor me puede compensar, porque entendamos que también de estas grandes disrupciones no solamente surgen efectos adversos, aparte que tenemos que tener siempre presente la pérdida de vidas y los impactos humanitarios que son devastadores, pero también tratar de levantar un poquito la mirada y entender si podemos localizar alguna oportunidad. Claro, sabes que iba a ir a ese punto. Comentábamos aquí mismo en esta mesa que tal vez es parte del mito aquel que refiere a que cada vez que hubo guerras importantes en el mundo, Uruguay se vio beneficiado. Que además es hasta duro manifestarlo en estos términos, ¿no? Uno nunca debería beneficiarse de un acontecimiento de esas características. Pero en realidad es como decís, también allí la vida sigue y hay que advertir ventanas de oportunidades. Y quien estaba acá decía, no siempre se dio esta circunstancia, ¿no?, de que ante conflictos de esta envergadura Uruguay salga beneficiado. Referías a los fertilizantes, pero también están los commodities. Y en ese juego, ¿hay margen como para que también tengamos mayores oportunidades a partir de esta situación? Claro, es que hay que ver por dónde decanta. O sea, yo no lo veo como con una connotación negativa el que Uruguay se beneficie, pero la realidad es que en determinados contextos hay empresas o países que deciden estoquear determinados productos y eso hace que su precio suba, ¿no? Sabemos que Uruguay puede abastecer de alimentos al mundo, sabemos que es una necesidad, sabemos que tenemos un recurso, hídrico que hoy puntualmente está afectado, ¿no? Y que debemos cuidarlo al máximo, pero sí somos privilegiados en cuanto al área fértil de la que dispone nuestro país en relación a su tamaño total y nuestras capacidades de producción. Entonces es un punto a poner arriba de la mesa. A veces me consultan, pero Uruguay como exportador siempre de bienes primarios. Y yo digo, no es lo único. Nosotros tenemos una cartera diversificada, pero a mí me parece bien que estemos explotando una característica natural fundamental y que nos ha sido dada. Es como que un país petrolero digo, pero sí, vas a utilizar lo que la naturaleza te dio, por supuesto, que no implica que no desarrollemos otras áreas. Uruguay tiene muy desarrollada la exportación de servicios, en la cual hay que seguir haciendo énfasis. Quisiéramos desarrollar mucho más la exportación de servicios logísticos, por ejemplo. Claro. Hoy más que nunca tenemos que destacar la posición de Uruguay, en donde en el medio de toda la incertidumbre generalizada tenemos un lugar seguro como personas, pero también como empresas.
Entonces, ¿cuánto capitalizamos de eso? Y esas son las oportunidades, claro, creo, también de Uruguay. Me gustaría ir después sobre ese tema de la logística. Es un foco que ustedes han instalado para tratar de que mejore esa cadena, ¿no? Así que en un minuto vamos a ir a ese asunto. Pero ahora un paréntesis sobre un tema bien de coyuntura. El cierre de empresas, ¿cómo impacta también en el sector exportador? Para nosotros es tremendamente porque, bueno, hay empresas de bienes y de servicios que recortan. Quizás lo que más suena es cuando se recorta personal, lo cual por supuesto que genera un impacto porque genera talentos que quedan en el mercado, ojalá con nuevas oportunidades que lleguen, que se instalen y que absorban toda esa capacidad. Pero la realidad es que hoy a lo que nos enfrentamos es a empresas que van a reducir su operativa, ya sea en bienes o en servicios, o que ya la han reducido. Entonces, eso necesariamente trae una reducción de las exportaciones. ¿Qué pasa? En algunos casos nos plantean, bueno, pero los indicadores de las exportaciones siguen creciendo. Sí, nosotros medimos en dólares la exportación de bienes y de servicios. La exportación de servicios puntualmente en su publicación tiene un retraso de más o menos 3 meses, o sea que eventualmente, una vez que pase el efecto de una buena temporada turística y demás, cuando baje la espuma, podemos llegar a encontrarnos con una reducción en la exportación de servicios. En la exportación de bienes hay que desmenuzar bien el número, porque por supuesto cuando tenemos grandes cadenas agroexportadoras que atraviesan momentos de buenos niveles de precios internacionales, eso hace que cuando uno mira, bueno, los dólares exportados crecieron. Ahora, hay un factor atrás de todo eso que es el determinante. ¿Cuál es la rentabilidad de estas empresas más allá? Porque pueden estar incrementando sus volúmenes de ingresos, pero también incrementando sistemáticamente sus costos. Entonces, ¿dónde está el margen? Claro, en este conjunto de argumentos que manifiestan aquellas empresas que se retiran o que reestructuran su operativa, hay muchos puntos coincidentes con una agenda que propone hace ya bastante tiempo el sector empresarial, en particular los exportadores. Allí se habla de los costos país, la logística, el costo laboral, o sea que hay mucho de eso también ahí. Sí, exactamente, es que en la competitividad vista como un todo están esos factores. Entendemos que hay temas que son macroeconómicos, de política pública, otros que son más micro, pero todos afectan. Estamos hablando de los puntos que decías recién, pero también hay otro costo, por ejemplo, que es significativo, que es el costo de la energía, ¿no? Entonces, en la medida en que detectamos costos que en la región son sistemáticamente menores, las empresas empiezan a cuestionarse dónde es correcto instalarse. Sabemos que Uruguay, como decíamos recién, puede apalancarse en factores como su estabilidad jurídica, económica también, sus niveles de seguridad. Hay factores en los que Uruguay puede apalancarse. Pero no basta. Pero no alcanza. No alcanza y es lo que estamos viendo. Bien. Carmen, el presidente recientemente junto con el ministro de Economía presentaron esta agenda de reformas, voy a leer textual, microeconómicas dirigidas a mejorar la competitividad y el clima de negocios, y allí se incluye reducción de gravámenes, digitalización de trámites, un proyecto normativo que será presentado en mayo. Queremos que sea ley, aseguró el mandatario. De hecho, además ahora se abre como una especie de consulta pública y hay varios puntos, ¿no? Las estimaciones de economía indican que estas acciones constituyen un ahorro estimado para el comercio exterior de unos $20 millones al año. ¿Cómo valoran estos anuncios? Muy positivamente. Creemos que es una acumulación de factores, ¿no? Nosotros el año pasado también el ministro de Economía hacía una presentación de reformas en las que había, por ejemplo, reducción de tasa LATU, desmantelamiento de la tasa ANSE, posibilidad de certificación de origen híbrido, todos factores que van en pos de la reducción de los costos para el exportador.
estos factores agregarían a esa reducción de costos, lo cual lo vemos, por supuesto, de forma muy positiva. Estamos también invitados a seguir aportando factores. Hay cuestiones que quizás hagan a lo micro, pero el exportador se enfrenta a que tiene que presentar en muchos casos el mismo documento en 3 organismos. Entonces, hay cuestiones que hasta por un tema de practicidad dejan de tener en el mundo en que estamos hoy. Quizás cuando eso se diseñó de esa forma, era necesario el papel, era necesario tener un sello, no había forma de intercomunicar a las organizaciones, los organismos públicos. Hoy vivimos en otro mundo. Entonces uno se imagina una empresa privada que presenta un balance auditado ante la Auditoría Interna de la Nación, ante una institución financiera, que presenta sus registros de firmas, sus autorizados para operar, cuestiones que hacen a la diaria y terminan siendo engorrosas. Claro. Entonces van a mover la aguja, y yo creo que todas esas cosas sumadas mejoran, no terminan dando vuelta un partido. Claro, acá dice otro punto referido a lo que acabas de mencionar, que se eliminará la obligación de guardar la documentación de las operaciones en soporte papel, solo se va a apelar al archivo electrónico, lo que implica ahorro en costos por servicios de almacenamiento y tareas para la gestión de la documentación física de 400.000 operaciones aduaneras al año. Es un número relevante, ¿no? Sí, sí, sí. Carmen, ¿y qué esperan, por ejemplo, cuando este paquete esté totalmente atado en materia de energía? Acabas de mencionar. Ese sí que es un tema clave. ¿Debería estar considerado aquí? Sí, en la presentación que tuvimos en el MEF nos dijeron especialmente que esos temas no iban a estar contemplados, pero que sí se iban a abordar próximamente, porque es cierto también, y es importante considerar que la sumatoria de todos los puntitos van a ser algo significativo, pero también tenemos que apuntar los dardos a aquellas cosas que son grandes y materiales en forma urgente. Hay puntos que entendemos que cada mes que demoramos en tocar el tema o en llegar al tema aumenta puntos negativos, claro, a la cuestión. El tipo de cambio, por ejemplo, sin dudas. El tipo de cambio, hoy estamos en una coyuntura en que el tipo de cambio ha subido, estamos en una mejor condición, sin embargo, seguimos en un tipo de cambio inferior al año anterior. Ese fue un punto fundamental. Lo que sucedió en enero, después, por más que se recomponga la situación, la pérdida financiera que tuvimos las empresas sucedió, se materializó, ¿no? Cada llegada tarde, digamos, es un factor importante. En materia de costos de energía pasa lo mismo. Estamos con un nivel de energía superior al de la región, y veamos que hoy a veces se nos cuestiona cuál es el ámbito en el que nos tenemos que comparar. Y hoy prácticamente nos tenemos que comparar con el mundo. Porque entendemos, por ejemplo, si una empresa decide instalarse en el Mercosur para abastecer al Mercosur, bueno, es lógico compararnos con nuestros vecinos. Y en ese caso, en tarifas energéticas, podrán decir, bueno, porque algún país tiene la energía subvencionada, lo que sea. Pero son las reglas de juego ahí. Claro. ¿Y ahí cuál sería, por ejemplo, desde el punto de vista de los exportadores, una medida rápida y eficaz? Y bueno, lo que pasa es que ahí entendemos que hoy tenemos una tarifa de energía elevada para la región, con beneficios para determinados sectores. Entonces, creo que el cuestionamiento es, ¿nos tenemos que manejar de esa forma o tenemos que optimizar el uso de los recursos dentro de quien gestiona la energía y ver si podemos hacer una reducción de las tarifas? O sea, tenemos una matriz energética que nos enorgullece. Una tijera para ANCAP, por ejemplo, para industria. Para UTE. Para UTE. O sea, la matriz energética nos enorgullece. Tenemos una de las matrices energéticas renovables en un 90 y pico %. ¿Y qué pasó con la tarifa? ¿Y han medido, Carmen, ustedes el impacto, o digamos si se diera esa política de ajustes hacia la interna de organismos, empresas, en fin, ¿eso sí movería la aguja desde el punto de vista de ustedes o ayudaría?
Eso sí movería la aguja. Obviamente el movimiento de la aguja depende del sector, claro, ¿no? Que si es más intensivo en un determinado insumo o en otro. Pero son factores que sistemáticamente los exportadores te plantean como un factor decisivo. Combustibles, energía, mano de obra. O sea, son los números que mueven. Sí, meter mano en el gasto, como parece que se insiste ahora bastante, ¿no? Para ustedes en particular, ajustar los gastos internos de esas organizaciones. Exacto, pero con una bajada hacia la tarifa final. Porque claro, no puede quedar sola. Porque también uno tendería a pensar, bueno, tengo que optimizar el gasto y que el recurso quede en el Estado, ¿no? Para sí, cubrir otras cosas. claro. Esa también es una lectura. Pero la realidad es que es tremendamente importante mejorar la competitividad y más que importante, además, diría urgente. ¿Es más urgente y más importante eso que de pronto fijar valores diferenciales de los combustibles en función de sectores? A ver, creo que la herramienta fina va un poco después, ¿no? Me parece que lo fundamental es tener una línea de base saludable y que pueda haber realmente un impacto positivo en las empresas productivas. Los exportadores en su momento habían, si miramos un búmetro, por ejemplo, habían ingresado con esto del tipo de cambio, vuelvo brevemente sobre eso, a esa zona roja peligrosa, ¿no? Y habían dicho, cuidado con esto porque puede explotar, ¿no? Ahora están en una zona que es amarilla, tendiendo a verde, con el tipo de cambio en particular. Estaba escuchando al ministro el otro día en esa presentación y decía que el tipo de cambio no es la variable porque es inefectivo y tiene además consecuencias en la inflación, por lo tanto, en el ingreso que tenemos todas las personas, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿en qué zona estamos? ¿Verde, amarilla, roja? Bueno, nosotros veníamos hablando de que, vinimos hablando todo el año, o sea, hace años que la Unión plantea el tema del tipo de cambio, siempre decimos lo mismo, no hay un número que sea mágico y que todos los sectores estén alineados con respecto a eso, pero también lo vemos en relación a los anuncios y en relación a un propio indicador que tiene el Banco Central que nosotros lo cuestionamos mucho, que es como un indicador del margen de los exportadores, y lo criticamos mucho porque entendemos que tiene omisiones en su consideración. Sesgo, ¿viste cómo se habla ahora? Tiene sesgo. Exacto. O sea, no considera impuestos, no considera gastos de administración. Entonces, entendemos que no puede ser visto como un margen del exportador, que a veces se confunde y decir, bueno, los exportadores tienen un margen del X%. Y no es así. Pero sin embargo, a pesar de que ese indicador tiene falencias, mostró como el año pasado ese indicador había caído a niveles más bajos históricos. Entonces, si partimos de esa base, confirmamos que esa coyuntura, y vemos los anuncios y lo que ha pasado, confirmamos que esa coyuntura de tipo de cambio era absolutamente adversa. ¿Qué pasa ahora? Sí, el tipo de cambio está subiendo, pero está subiendo a nivel global también. Claro. Entonces, ¿lo utilizamos para qué? Para ver el impacto en el margen local, porque tenemos gastos en pesos, pero también para comparar cuán caro queda nuestro producto en el exterior, ¿no? Entonces, el tipo de cambio está subiendo en todo el mundo, mis productos son igual de caros que hace unos meses. Claro. Sí. Bueno, estamos cerrando con este asunto que planteabas también, ponerle foco a las cadenas logísticas, lo del puerto. En la entrevista anterior contigo habíamos hecho el relevamiento de pérdidas, creo que de más de 60 millones de dólares como consecuencia de las medidas sindicales. ¿Por dónde van a transitar ustedes este año? Porque lo han fijado además como prioridad por lo que resta de 2026. ¿Qué quieren allí? Nosotros entendemos que el puerto de Montevideo es clave, ¿no? O sea, la conectividad de Uruguay es fundamental para el traslado de los bienes y para asegurarnos también el aprovechamiento de acuerdos comerciales que de tan larga data se han negociado. Entonces, ahora, ¿en qué etapa estamos? A partir del 1 de mayo se va a aplicar en forma transitoria el acuerdo con la Unión Europea, que ¿qué es lo que apuntamos? Apuntamos a que las empresas puedan aprovechar esos beneficios, esas reducciones, sobre todo aquellos sectores que habían perdido muchísima competitividad en la Unión Europea con la salida en el 2014 del régimen de las preferencias. Entre ellos, por ejemplo, la pesca, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Que los productos lleguen en tiempo y forma, que se hagan valer los activos de Uruguay en cuanto al respeto de sus contratos, en cuanto a sus niveles y capacidades productivas, en cuanto a su tratamiento al medio ambiente y respeto por todas las normas laborales. Tenemos que apalancarnos en eso. ¿Qué necesitamos para eso? Un puerto operativo, funcionando y competitivo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Tener el tema arriba de la mesa, hacer la bajada de los impactos de las tarifas, porque la realidad es que las tarifas de los movimientos siguen incrementándose. Los movimientos de contenedores en el 2025 se redujeron por la pérdida de los tránsitos. Entonces, estamos todos de acuerdo que el puerto que queremos todos es un puerto operativo, superando sus récords de movimientos de contenedores, y un puerto hub para la región. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Entonces ahí sentarnos todos a la mesa y realmente tomar las definiciones que haya que tomar para que eso pueda materializarse. Bueno, seguiremos hablando del tema, porque va para largo. Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.